Hay muchos tipos de actitudes, malas y buenas, pero dentro de todas las malas hay una que es especialmente difícil de lidiar. Y es lidiar con esa postura de continua crítica, de continua defensiva, donde no hay apertura a corrección, donde no se reconoce el error, donde no se quiere tampoco reconocer que estamos equivocados. Y en algún momento todos hemos tenido actitudes similares. Y en la mañana de hoy vamos a ver de manera puntual cómo Dios confronta al pueblo de Israel por labios del profeta Malaquías, y sobre todo cómo Dios debate con el pueblo a través del profeta Malaquías sobre justo una actitud similar. Una actitud en la cual el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no reconocía su error. No solamente se estaba equivocando, y creo que a través de todo el panorama que hemos visto del Antiguo Testamento hemos visto el avance, la caída, el avance, la caída de manera continua del pueblo. Pero en esta ocasión y en esta etapa puntualmente, el pueblo confrontaba a Dios porque entendía que quien estaba mal era Dios. El error no era del pueblo para el pueblo. El pueblo pensaba que el error era Dios. Era Dios que se equivocaba, era Dios que estaba teniendo una interpretación inadecuada, era Dios quien estaba siendo deficiente. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, el libro de Malaquías nos va a llevar a poder ver cómo el pueblo de Dios, con esa mala actitud con la cual vamos a estar viendo, pero que en adición con esa postura de reclamar a Dios, de hacer ver a Dios como el falto de sabiduría, de poder, de gracia, el que estaba falto de muchas cosas, cuando realmente era el pueblo de Dios quien estaba caminando en sentido opuesto a Dios, dándole la espalda a Dios, a sus estatutos y a sus preceptos. Y en ese sentido, si introducimos el libro de Malaquías, podemos decir que Malaquías es un libro fascinante para examinar, hermanos. En partes porque está estructurado, en primer lugar, como un escenario de debate. Imaginémonos como si fuera un formato de juicio, donde allí tenemos al acusado y al acusador, y están en esa dinámica de cada uno defender su postura, presentando sus argumentos. Y en ese sentido, cuando vemos el libro de Malaquías, vamos a ver esa dinámica al principio del libro, donde las principales conversaciones se desarrollan en un escenario de debate entre Dios y el pueblo, donde Dios presenta sus argumentos y el pueblo presenta los de él, para luego el desarrollo completo del libro ser Dios presentando su mayor argumento. El argumento no solamente condenatorio al pueblo, pero también el argumento que le daba a Dios la posición que él se merecía, la del Rey Supremo, el cual debía ser honrado por el pueblo. Además, si pudiéramos también decir algo más a modo de introducción sobre este libro de Malaquías, hay una apertura al debate muy particular, y lo vamos a ver en el capítulo 1, cómo Dios presenta, es Dios que presenta el primer argumento sobre la base de algo que el pueblo de Israel, señores, y cuando venimos a este libro debemos venir con temor y temblor, porque en muchas ocasiones nosotros hemos tenido actitudes similares, donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no solamente estaba debatiendo con Dios. ¿Ustedes saben de qué le estaba acusando? De lo que dice el capítulo 1, versículo 2. ¿En qué nos has amado? ¿En qué tú nos has amado? Y ahí comienza el debate de todo este libro y la presentación de los argumentos de Dios sobre el pueblo, su actitud y hacia dónde los iba a llevar lo que ellos estaban haciendo. Así que, hermanos, ¿qué vamos a ver si el Señor lo permite la mañana de hoy? Vamos a ver 4 cosas, como quizás si tienen el folleto a mano van a ver un poco la estructura de este estudio. Vamos a ver en primer lugar en la estructura de Malaquías 1, los versículos de Malaquías 1:6 hasta el 2:9. Vamos a ver a Yahweh o a Jehová o al Señor haciendo su principal defensa
¿Sobre qué? Sobre no ser despreciado, sobre no ser menospreciado. Luego Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 16, vamos a ver a qué, a Yahweh no permitiendo la infidelidad moral en el matrimonio, la infidelidad en el matrimonio en sentido general. En la estructura, en la tercera estructura del estudio vamos a ver a Malaquías 3, los versículos del 8 al 12, donde el Señor reclama haber sido robado por su pueblo. Y por último, en la estructura número 4 de este estudio, vamos a ver a Elías que vendrá primero. Y esto está en Malaquías capítulo 4, los versículos del 4 al 6. Y si vemos un poco del contexto, hermanos, para entender también el libro y lo que pasó, y quizás tener más referencia de él, podemos decir lo siguiente: Malaquías vivió más o menos al mismo tiempo que Nehemías, a fines del siglo V antes de Cristo, aproximadamente un siglo después de Ageo y Zacarías. Es decir, que en temporalidad eran simultáneos los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Y su principal preocupación, la del profeta Malaquías, es la creciente secularización del pueblo de Dios. Sus corazones estaban inclinados hacia el mundo más que hacia Dios. Tenían una percepción más mundana, si podemos decir de esa manera, en vez de tener una percepción más espiritual. Y por último, ahora que también el pueblo estaba viviendo una temporada un poco más florecida. ¿Por qué? Porque ya estaban de vuelta al pueblo, a la tierra que Dios le había prometido. El templo, el primer templo ya había sido reedificado y se veía como una temporada donde el viento soplaba a favor técnicamente. Y a ver, hermanos, eso es interesante, porque a veces cuando cosas buenas pasan en lo exterior, no quiere decir necesariamente que lo interior está también floreciendo en la misma medida. Y es lo que vamos a ver en Malaquías, cómo el pueblo estaba con el viento a favor, floreciendo algunas cosas que eran fundamentales para la percepción de tranquilidad y de paz en medio del pueblo. Ese sentimiento de que las cosas van bien, estaban pasando cosas importantes para que ellos tuvieran esa percepción, pero sin embargo espiritualmente no estaban creciendo igual. Y es donde en el contexto Malaquías, como este último profeta antes de esos famosos 400 años de silencio, se levanta. Y de hecho algunos comentaristas, hablando sobre la estructura de nuestros libros canónicos y cómo en el idioma original el libro de Malaquías quizás no se llamaba por su nombre, sino tenía un nombre todavía más conectado con la esencia del rol del profeta. Y también ese libro se consideraba como el libro de mi mensajero como el título. Y en algunas de sus Biblias lo van a encontrar, sobre todo en la nueva versión de las Américas, van a encontrar en el primer capítulo abajo en el pie de página mi mensajero. Y cuando vean ese encabezado o esa nota al pie de página, conéctenlo con la idea de que en el idioma original quizás Malaquías no necesariamente estaba titulado por el nombre del profeta, sino por el rol del profeta en esa temporalidad y en ese contexto. ¿Y cuál es el rol de este mensajero? Justo lo que vamos a estar viendo a partir de ahora. Entonces, hermanos, cuando hablamos del propósito de Malaquías, hemos hablado en una introducción un poco cómo se ve el libro. En el contexto hemos visto cuándo posiblemente se estaba escribiendo, cuándo esto pasó y en qué temporada el profeta desempeñó su rol. Pero cuando hablamos del propósito, hacia dónde nos va a llevar como mensaje principal este estudio del libro de Malaquías. Bueno, Malaquías, como el último de los libros del Antiguo Testamento, habla históricamente como último profeta, como decíamos, en estos 400 años de silencio que hemos escuchado en nuestro contexto. Pero además de eso, Malaquías tiene un rol fundamental en el propósito del autor. ¿Saben por qué? Porque Malaquías iba en su mensaje no solamente a traer confrontación precisa y certera al pueblo en una etapa, pero también iba a dejar las bases sentadas y preparadas para la próxima entrada de Dios en la historia de su pueblo.
nueva vez cuando Dios apareciera interactuando con su pueblo, nueva vez cuando Dios viniera a su pueblo para interactuar con él, iba a ser de una manera diferente, donde se iban a cumplir las promesas que habían sido apuntadas en forma de semilla por muchos de los profetas, pero sobre todo la promesa del día del Señor. Ese día del Señor que iba a estar antecedido, ¿saben por qué? Por uno que iba a preparar y allanar el camino del que tenía que venir. ¿A quién se le parece eso? Juan el Bautista. Y vamos a ver cómo en el capítulo 4 este Elías prometido por Malaquías apunta hacia dónde, hacia ese Juan el Bautista que iba a allanar el camino de Cristo. Y ahí que vemos una vez más una señal y una promesa cumplida de Dios que autentica ¿a quién? A Jesús el Mesías, como ese que había sido profetizado desde la antigüedad por los profetas. Entonces, si hablamos del tema de Malaquías, podemos decir lo siguiente: el pueblo de Yahweh o de Jehová está comenzando a alejarse de nuevo, una vez más, por lo que Yahweh tendrá que visitarlos prontamente. Y esa visita pronta de Yahweh iba a durar 400 años en silencio. Así que cuando pensamos que el Señor viene pronto, hermanos, puede tardar para nosotros, pero siempre va a ser en el tiempo que Él ha prometido y ha determinado. Entonces, hermanos, vamos de inmediato a la primera estructura de este libro de Malaquías, donde tenemos en los versículos del capítulo 1, del 6 hasta el capítulo 2 al 9, donde vemos a Yahweh, a Jehová, comenzando este debate. Y de hecho, si vamos al capítulo 1, versículo 1, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver versículo 2, ¿qué vamos a ver? El primer argumento de Dios: yo os he amado. Y aquí comienza el debate. De hecho, el debate tiene una estructura de 3 principales argumentos de Dios. Fíjense cuáles son. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ¿qué dice el pueblo? ¿En qué nos has amado? Segundo argumento de Dios. Dice el Señor de los ejércitos: a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes, ¿qué dicen? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Y el tercer argumento presentado por el Señor en este debate contra su pueblo es en que ustedes, es decir, a la respuesta del pueblo de ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué te hemos menospreciado? Bueno, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar y ustedes preguntan ¿en qué hemos hecho deshonra? Es decir, Dios le está diciendo específicamente, le estaba diciendo a su pueblo: mire, es en esto que tú me has menospreciado. Y dice: ¿y dónde está lo malo de eso? Y ven ahí cómo esa postura de necedad, de no solamente estoy mal, es que creo que no estoy mal y el que está mal eres tú. ¿Qué tiene de malo para el pueblo que el pan haya sido inmundo? Bueno, el Señor le dice lo siguiente: en que dicen en la mesa del Señor es despreciable. Es decir, Dios está presentando 3 argumentos lo suficientemente sólidos para un pueblo que conoce a Dios, para un pueblo que había visto a Dios o en instrucciones, al menos había sido instruido por el Señor, habían visto al Señor retornar al pueblo a la tierra prometida. Recuérdense que ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un contexto donde el pueblo ya está viendo cosas pasando. Estamos en la tierra prometida, está floreciendo todo, estamos viendo el templo siendo reedificado. Las cosas se están yendo bien externamente, pero internamente no. Y donde vemos el principal problema es que justo el pueblo no solo estaba equivocado, sino no quería reconocerlo. Y peor aún, quería hacer que la culpa fuera de Dios. Es como cuando alguien tú estás en medio de una discusión y alguien simplemente te vira la tortilla y te dice no. Comienza la conversación. Hay gente que son como bastante técnicas y tú puedes comenzar hablando con ellos sobre un punto y quizás demostrándoles su argumento de equivocación, de que realmente están en una postura equivocada. Hay gente que tiene la facilidad de virarte el escenario y terminas tú entonces siendo el acusado cuando realmente los acusados son ellos. Y esto es lo que el pueblo quería hacer. El pueblo quería poner a Dios en la posición del que estaba mal.
poner a Dios en la posición del que se había equivocado. Pero fíjense algo, el capítulo 1, versículo 14, dice el Señor lo siguiente, y eso fue un golpe en la mesa, si así pudiéramos decirlo. Este fue el argumento más fuerte que Dios estableció y sobre el cual se desarrolló todo el resto del libro, sus profecías, su condenación, el cumplimiento futuro de muchas cosas que vamos a ver un poco más adelante. ¿Saben qué dijo Dios en el capítulo 1, versículo 14? ¿No saben que yo soy el gran rey? ¿No saben que yo soy el gran rey? Y hermanos, pensemos un poquito más. Y a veces cuando hacemos estos estudios, lo vemos desde afuera. Pero si pensamos un poco, Dios estaba reclamando su posición del gran rey delante de un pueblo que decía: tú no nos amas. Nosotros no hemos hecho nada que esté mal, porque de hecho, ¿en qué te hemos menospreciado? Pero tampoco en qué te hemos deshonrado. Es decir, si Dios es el gran rey, y si pensamos en los atributos de Dios, es todopoderoso, es omnisciente, es omnipotente, todo lo ve, todo lo sabe. Le estamos diciendo a Dios: no, enséñame dónde me equivoqué yo. Yo creo que el que te ha equivocado eres tú. Y es por eso que el capítulo 1, el versículo 14, de manera particular, Dios está diciendo: yo soy el gran rey. No es a cualquier persona que ustedes se están ofendiendo. No es a alguien que pase desapercibido. Es al gran rey. Y hermanos, ¿es Dios el gran rey de nuestra vida? Si es Dios el gran rey de nuestra vida, así como el pueblo de Dios, es necesario también que pensemos en ocasiones qué le estamos diciendo a Dios con nuestras actitudes. ¿Qué le decimos a Dios con nuestras formas de reaccionar ante la vida? ¿Le estamos diciendo: eres tú el gran rey? Así a veces como comenzó el capítulo 1, versículo 2, en yo os he amado. Dios nos dice diariamente, por medio de su gracia, cuánto nos ha amado. Pero la actitud del pueblo aquí era decirle a Dios: tú no nos has amado. Tú no nos has amado. Pues la respuesta de Dios a todas esas faltas es ¿cuál? Yo soy el gran rey. Yo soy el gran rey. Y es el argumento que nos lleva a, en segundo lugar, algo que vamos a ver que estaba pasando en esa decadencia del pueblo. No solamente vemos un pueblo que espiritualmente está seco, aunque Dios estaba haciendo tantas cosas a su favor. Su argumento: tú no nos amas, por lo tanto, todo lo que estamos haciendo, y fíjense la lógica, como tú no nos amas, todo lo que estamos haciendo es el resultado de ¿qué? De que estamos respondiendo a un Dios que no nos ama. Entonces, este Dios que no nos ama no necesita nuestra fidelidad y no se merece nuestra fidelidad. Y porque no se merece nuestra fidelidad, tenemos la libertad de hacer lo que queremos hacer. Y eso llevó al pueblo a un punto donde incluso al capítulo 2 vemos que el pueblo que comenzó a hacer, los hombres comenzaron a divorciarse de sus mujeres, de sus esposas, para casarse con mujeres de pueblos paganos y en adición adorar a sus dioses. Tú no nos amas, no nos hemos equivocado, nosotros estamos respondiendo en proporción a la realidad de que tú no nos amas, y como tú no nos amas, nosotros no estamos comprometidos con hacer lo que tú quieres. Pero yéndose más allá, se divorcian de sus esposas para luego entonces casarse con mujeres de otros pueblos paganos, pero todavía más adorar a sus dioses. A lo cual, si podemos decir lo siguiente: el pueblo de Dios no solamente había fallado a través de ¿qué? De una religiosidad vacía, es decir, espiritualmente en los sacrificios a Dios. Todo el capítulo 1, incluso
Los sacerdotes, aquellos que estaban para liderar espiritualmente al pueblo, eran eran cómplices del problema y también eran instructores de esa maldad hacia el pueblo. Pero además de esa separación espiritual del pueblo, también habían quebrantado el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿De qué? De no adorar a otros dioses. No adorar a otros dioses. Entonces, al divorciarse de sus esposas y casarse con mujeres de pueblos paganos y adorar a sus dioses, estaban en adición rompiendo el pacto con Dios. Hermanos, estamos viendo aquí la trágica narrativa de un pueblo que Dios estaba bendiciendo, pero ellos estaban tan secos espiritualmente que ni siquiera podían reconocer que era Dios que estaba obrando a favor de él. Y muchas veces el pueblo de Dios, el actual, también en ocasiones cometemos el mismo pecado, de ver al Señor obrando a favor nuestro en muchas áreas de nuestra vida personal y también como iglesia, pero no reconocemos que espiritualmente estamos siéndole infieles a Dios. Dios reclama a su pueblo su infidelidad en contra de él, donde el pueblo de Dios estaba divorciado no solamente de sus esposas, estaba divorciado de Dios. Pero el pueblo en el capítulo 2, versículo 17, entonces ¿qué hace? Acusa a Dios. Fíjense nuevamente aquí. El pueblo acusa a Dios de esa actitud que ellos están asumiendo. Y era justo lo que decíamos. El pueblo ahora está asumiendo una postura de que no, el injusto eres tú. El injusto eres tú. Y Dios responde a la justicia que este pueblo está diciendo que Dios no tiene de la siguiente manera. En el capítulo 3, versículo 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es decir, Dios dice, yo soy injusto. Ok, perfecto. ¿Saben qué? Entonces, la justicia de Dios ha de venir pronto. Pero cuando venga la justicia de Dios, ¿quién va a poder soportar esa justicia venidera? Y aquí, ¿qué vemos hasta ahora, hermanos? En el capítulo, en la primera estructura del capítulo 1 y en la segunda del capítulo 2 hasta el versículo 16, vemos a un pueblo que hasta el momento ha estado contendiendo contra Dios verbalmente, reclamando a Dios y haciendo el juego o el papel de que Dios es el causante de la mala actitud del pueblo. Y que si el pueblo está desconectado espiritualmente de Dios, y si el pueblo está separado de Dios y está abandonando hasta el pacto de Dios, es porque Dios es el culpable. Y todo comienza con el argumento de en qué nos has amado. ¿En qué nos amaste? Pues como para el pueblo Dios no lo había amado, entonces toda la respuesta del pueblo, según él, era producto de que Dios no le amaba y en tercer y cuarto lugar era injusto. Era injusto en el capítulo 2, versículo 17. Y eso nos lleva a la tercera estructura de este estudio de Malaquías, donde el Señor no solamente acaba de presentar en las dos primeras partes del libro, capítulo 1 y capítulo 2, en primer lugar su argumento contra el pueblo, del cual comenzó con un fundamento: yo los amo. Yo los amo. Para luego debatir contra ese pueblo terco esta postura que ciertamente el pueblo viene presentando. Tú eres el culpable, estamos divorciados de ti. Divorciados espiritualmente, pero también divorciados de tu pacto. Y de hecho, antes de comenzar esta tercera estructura del capítulo 3, hermanos, pensemos por un momento cómo cuando espiritualmente estamos en decadencia, cuando el ser humano está decadente espiritualmente,
es muy común que siempre tratemos de encontrar culpables fuera de nosotros. Es decir, si no estoy orando mucho, bueno, es que Señor, estoy cansado, trabajo mucho. Bueno, si no estamos leyendo la Biblia, es que miren que a veces es difícil, porque miren, ¿y cómo uno encuentra el tiempo? Si no venimos mucho a la iglesia, sí, lo que pasa es que tengo mucho compromiso. Bueno, un día que falte no es nada. Y fíjense casi en todos los argumentos siempre vamos a encontrar algo fuera de nosotros y nada dentro de nosotros. Malaquías 3, 8 al 12, ¿qué presenta? Presenta a Dios reclamando en otro argumento adicional de Dios, otra evidencia de la decadencia del pueblo para con él. ¿Saben en cuál? En la parte económica. Bueno, dice el pastor John Piper que lo último en convertirse en una persona es el bolsillo. Se convierte todo. La mente, nuestras emociones, sí. Y lo último, el bolsillo. Bueno, para el pueblo de Dios en este momento no era diferente. Y a ver, yo creo que tiene todo el sentido del mundo si lo pensamos de manera racional. ¿Saben por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, estaban separados de Dios, estaban alejados de Dios, no estaban amando a Dios, no estaban viendo a Dios en su plenitud, por lo tanto estaban separados de Él y su tesoro no era Dios. Su tesoro no era Dios. Eso sí, le tomaban todas las dádivas, que es lo paradójico. Ah, sí, el templo lo tenemos, estamos en la tierra, se cumplió la promesa. Estaban recibiendo los beneficios, pero su corazón no era para Dios. Por lo tanto, también sus finanzas dejaron de ser para Dios. Y fíjense qué dice Dios. Versículo 7 del capítulo 3. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dice el pueblo, ¿cómo hemos de volver? Versículo 8. ¿Robará el hombre acaso a Dios? Hermanos, aquí todavía vemos más arrogancia. Dios presentando nuevamente argumentos, pero junto con sus argumentos, Él está diciendo, vuelvan a mí. Sí, vuelvan a mí. ¿Y qué le dice el pueblo? ¿Y nosotros podemos robarle a Dios acaso? ¿Qué tú estás hablando? ¿Hay forma de que alguien le robe a Dios? Dice versículo 8, pues ustedes me están robando, pero dicen en qué te hemos robado. ¿Y qué le dice Dios? En los diezmos y en las ofrendas. Por lo tanto, ¿qué vemos aquí? Que lo que Dios exige no es simplemente un 10%, hermanos. Y cuando hablamos de este tema de dinero, este es un tema que da como que le da a uno una alergia. Dice, se siente uno incómodo. Pero miren, hermanos, cuando usted sabe quién es Dios y cuando su corazón está delante de Dios sin ninguna arrogancia, cuando digo arrogancia es sin resistencia. Cuando usted está rendido a Dios, miren, mi hermano, el dinero no es un problema. El dinero no es un problema. El problema, de hecho, Dios no quiere nuestro bolsillo ni nuestra billetera. Dios quiere nuestro corazón. Porque Dios no necesita el dinero de nadie, hermanos. Dios no necesita que nadie venga a darle a Él. Pero si no le damos nuestro corazón, que es lo primero que Él pide, tampoco le vamos a dar nuestro dinero. Y cito nuevamente el pastor John Piper, que es una referencia para muchos de nosotros en el contexto de la doctrina reformada. Él dice que el problema no es el 10%, que de hecho el problema es cuando tú tienes que dar más del 10%. Cuando es el 10%, tú dices, bueno, el 10% de 1,000 pesos eso no es dinero. Pero cuando es de mucho, ahí comienza el problema. Y él lo testifica porque de todas sus libros y de sus conferencias y de sus actividades ministeriales, ¿usted sabe qué hace él? Él ofrenda el 90% y se queda con el 10%. Y es uno de tantos hombres de Dios de esta temporada que demuestran que el problema, hermanos, no es el dinero, es nuestro corazón.
Es que debemos tener la vista afinada para saber que lo que Dios quiere de nosotros va más allá de peso más, peso menos. Dios quiere todo de nosotros. Todo de nosotros. De hecho, el pastor Miguel Núñez también dice, el problema de las personas con el diezmo, si podemos hablar de la figura del diezmo, no es el monto, es el por qué tengo que darlo. Y Malaquías explica por qué tienen que darlo. ¿Por qué? ¿Cómo comenzamos? Yo soy el gran rey. Porque Dios es el gran rey y Él se merece obediencia y Él lo ha establecido. Y para aquellos que quizás preguntan, ¿y dónde habla la Biblia del diezmo y de la ofrenda? Bueno, aquí lo estamos viendo. Pero ¿dónde lo habla particularmente en un sentido donde se explique que es necesario? Aquí lo estamos viendo. Porque Dios le está reclamando al pueblo que aún en eso se han apartado de Él, en dar de manera generosa. Y el pueblo dice palabras duras contra el Señor en el versículo 13, diciendo que Dios no les da lo que ellos quieren y por lo tanto ellos no le dan a Dios. Es que tú no nos das suficiente, es que no tenemos lo que necesitamos para nosotros poder darte. Hermanos, cuando el corazón no le pertenece a Dios, siempre vamos a encontrar argumentos. Pero Dios en este mismo capítulo 3 le presenta los argumentos más fuertes. Y de hecho hay un famoso versículo que lo conocemos porque casi siempre cuando hablamos de ofrendas se habla de él. Y es que trae los diezmos al alfolí. ¿Pero para qué? Para que haya alimento ¿en dónde? En mi casa, dice el Señor. Pero luego que le dice, pruébenme en esto, a ver si qué, si no abriría las ventanas de los cielos. Es decir, al argumento del pueblo de que no te damos lo que tú quieres que te demos, es porque tú no nos das suficiente. Y Dios le dice, no, denme ustedes primero y ustedes van a ver cómo yo les voy a bendecir. Hermanos, el dar a Dios nunca va a depender de cuánto tenemos. Tengamos mucho o poco, lo que Dios quiere es que le demos con libertad, con corazones sinceros, pero sobre todo sabiendo que Él es el gran rey. Y que yo no necesito que Él me dé primero a mí, porque ya Él me dio. Versículo 2, capítulo 1 de Malaquías. Yo os he amado. Ya Él comenzó. Desde antes de la eternidad, hermano, Dios se dio por nosotros. Dios ha sido el dador por excelencia. Por lo tanto, el debate nunca debería ser de nosotros para con Dios. Si te doy mucho, te doy poco. Señor, yo te doy todo lo que tengo. Amén. Y por último, hermanos, como saben, todo el capítulo 3 es un capítulo donde el Señor no solamente cuestionó al pueblo por este aspecto de las finanzas como una evidencia de desconexión. Y si lo ven en esa vista panorámica, primero Dios les reclama su corazón. Fíjense cómo Dios comienza reclamando. No comienza reclamando el dinero, comienza reclamando su corazón. Porque dice, yo os amo. Por lo tanto, la expectativa de Dios es que el pueblo pueda entender que Dios los ama. Pero ¿qué hace el pueblo? Presenta argumentos contra Dios para luego continuar justificando su inmoralidad y su desconexión. Luego Dios, como acabamos de ver en la estructura tercera de este estudio, reclama esa separación del pueblo y ese alejamiento del pueblo de Él, en que aún en las finanzas es una evidencia y un resultado de que están desconectados. Para luego, en esta estructura del capítulo 4, entonces presentar. ¿Recuerdan que el pueblo dijo en el capítulo 2, versículo 17, que dijo? Tú eres injusto. Entonces ahora dice, justicia. Vean ahora la justicia de Dios. Y comienza a profetizar sobre esa justicia venidera del día del Señor. Y como recordarán en esta panorámica de todo el Antiguo Testamento que hemos visto, no sé si recuerdan que lo enseñamos aquí, que siempre que en la cosmovisión de un profeta del Antiguo Testamento hablaba del día del Señor, ese día del Señor tenía dos connotaciones: juicio estremecedor y de calamidad, y dos, justicia y bienaventuranza para aquellos
que en Él creían. Entonces, siempre que veamos en el Antiguo Testamento a un profeta hablar del día del Señor, veamos en el contexto de lo que el profeta está hablando, de cuál de las dos connotaciones quiere resaltar. Entonces, ¿en qué connotación está hablando aquí en el capítulo 4 del día del Señor? Juicio. Del juicio y de la calamidad que le espera al pueblo. De la desolación y la destrucción que al pueblo espera. Pero, los peros de Dios, hermanos, siempre hay un pero. Y esos peros de Dios son de gracia y de misericordia. Y si vemos el versículo, y yo voy a leer para ustedes del versículo 1 al versículo 2, y luego vamos a ver el 5. Miren qué dice. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Ya vemos la connotación. Es el juicio. Viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios, subrayen esa palabra, y aunque la subrayamos ahora, ya la hemos venido viendo en la actitud del pueblo, en la respuesta del pueblo a Dios. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y ahí comenzamos a ver la conexión con la profecía del Nuevo Testamento. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y si vamos al versículo 5, fíjense que dice: he aquí yo os envío ¿a quién? Al profeta Elías, antes que venga el día de ¿quién? De Jehová, grande y terrible. Y fíjense lo interesante aquí, hermanos. El profeta presenta el día de Jehová en su primera connotación, versículo 1. El horno, el fuego, el castigo, la condenación. Pero luego cuando viene el versículo 5, lo presenta en las dos connotaciones. Viene el día del juicio, pero viene el día de redención. Porque viene, ¿y dónde lo vemos? En que viene uno que allanará el camino. Cuando vemos eso, evidentemente para nosotros es más fácil hoy. ¿Por qué? Porque tenemos todos los pensamientos de Dios. Tenemos nuestra Biblia, donde allí vemos el principio y el fin de la historia. Pero para ellos entonces, hermanos, no estaba tan claro. Y cuando lo vemos aquí, nosotros hoy podemos llegar a la conclusión de que el profeta está presentando el día del Señor en el versículo 5 en las dos connotaciones. El día del juicio destructor del versículo 1, pero también ¿qué? El Salvador en semilla, porque dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Y en ese día de Jehová, que ha de venir antes, está en una semillita la esperanza. ¿Cuál esperanza? De que vendría uno que allanaría el camino de aquel que iba a ser el enviado de Dios, el Mesías prometido. ¿Y qué dice sobre la característica de este que iba a venir antes que Jesús, que el Mesías? Bueno, dice una característica, es la siguiente: Él hará volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, que aquí vemos en el rol de Elías una oportunidad donde va a tener una ministración especial para las familias, para hacer volver a las familias al camino del Señor. Y si vemos entonces a Juan el Bautista y pensamos en lo que hizo, ¿de qué se caracterizó el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos y humillados. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. Lo mismo que Malaquías, en un periodo aproximado de 400 años antes, estaba diciendo, Juan el Bautista luego lo confirma con su mensaje: arrepentíos y humillados. ¿Dónde se conecta eso? En el retorno del corazón. En ese volver a
a donde somos. Arrepentidos y humillados. ¿Por qué? Porque el día del Señor se acerca. ¿Cuál día? El día de salvación y el día de juicio. Las dos cosas. Como decía el Chavo del 8, las dos cosas. Entonces, mis hermanos, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto 4 estructuras o 4 maneras en la cual los capítulos del 1 al 4 del profeta Malaquías presentan justo este último evento donde Dios está interactuando con su pueblo hasta que viene el periodo de los 400 años de silencio y entonces viene ya la promesa del Mesías prometido. Y si pensamos un poco en todo lo que hemos visto en esta panorámica del Antiguo Testamento, hemos visto que, hermanos, bueno, que donde termina el Antiguo Testamento en Malaquías nos deja prácticamente parados en donde todo comenzó en Génesis capítulo 3. Malaquías termina donde Génesis 3 comienza. ¿En dónde? En que el hombre cayó, se apartó de Dios, ha sido producto de su pecado y por su pecado Dios se ha apartado de ellos. Dios se separó del hombre y hoy el hombre carga con la maldición de la caída. La tierra completa lleva la caída en sí misma. Pero 3:15, Génesis 3:15, el protoevangelio en forma de semilla que presenta aquel que habría de venir para vencer la raíz de la maldad, que era Satanás. Y aquí Malaquías de la misma manera nos deja en esencia parados en la misma condición. El pecado del pueblo apartado de Dios, la promesa de Dios de justicia y la venida de ese Mesías esperado. Entonces, mis amados, el pueblo no es el mejor desde Adán y Eva. Desde la caída el pueblo no presenta un mejor pueblo espiritualmente hablando, sino presenta todo lo contrario, la evidencia de la caída en él y de la separación con Dios. No es más capaz de seguir a Dios en las bendiciones que Dios había prometido, incluso en las etapas del pueblo en el Éxodo. No lo vemos capaz de eso. Pero tampoco el pueblo ha aprendido en ese peregrinar desde la caída. Entonces, cuando un hombre menciona que Juan comienza a predicar y a bautizar, como lo vemos en Marcos capítulo 1 versículo 4, era el Elías esperado, aquel que iba a allanar el camino, y que Juan fuera profetizado como aquel que allanaría el camino, hermanos, nos da una tremenda perspectiva y esperanza de que Dios siempre con anticipación había prometido redención para su pueblo. Génesis 3:15. Ven cómo Malaquías nos lleva a Génesis de nuevo. Nos lleva de nuevo a ese punto donde el hombre cayó y en su corrupción total es incapaz de honrar a Dios, es incapaz de manera natural de hacer lo que Dios quiere. Y vemos a Dios siendo el que promete redención, salvación en un Mesías esperado. Amén.